tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 250 y en esta ocasión hablaremos de La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. La Conjura de los Necios, el libro debut del escritor estadounidense John Kennedy Toole, es una novela humorística publicada originalmente en 1980, 11 años después de la muerte de su autor. Como siempre, comenzaré... no. Para este libro necesito que intentemos algo diferente al formato habitual del podcast. Pienso que vale la pena que comencemos hablando bastante sobre el autor, John Kennedy Toole, pues es importante para entender este libro. No porque no sea interesante por sí mismo, todo lo contrario. Puedo decir de una vez que es uno de los libros más fascinantes que he leído recientemente, y en general en mi vida, lo cual no es poca cosa. Sin embargo, tener un poco de contexto sobre esta obra, pienso que puede ayudar a apreciarla y quizás a disfrutarla más. Dicho esto, entonces hablaremos de qué trata este libro, qué aspectos me han parecido positivos y negativos y si lo recomiendo. Los temas del libro se irán hilando con todo lo demás. Empecemos pues hablando de John Kennedy Toole. Y él fue una persona brillante, con una habilidad única para usar el lenguaje y una capacidad asombrosa para contar historias. Pero al mismo tiempo siempre cargó con el peso de esa genialidad. Es decir, tenía esta sensación de que debía convertirse en alguien sobresaliente. Una idea que alimentó especialmente su madre, Thelma Toole, quien es además una persona clave en todo esto. Durante un periodo de la vida de Toole en la que fue profesor universitario de literatura, los lugares para asistir a su clase se llenaban inmediatamente. Era capaz de contar historias a lo largo de sus clases, llenas de innumerables anécdotas y de una manera tan ingeniosa que nadie quería perderse de escucharlo. Claro, además de que dominaba de una manera asombrosa su disciplina. Y es que John Kennedy Toole desde pequeño sobresalió por su capacidad académica. Sus padres siempre lo alentaron en sus estudios y buscaban que fuera exitoso. Su madre incluso podemos decir que se excedió un poquito al respecto, pues ella elegía con quién podía o no hablar su hijo y tenía un control estricto de todas sus actividades precisamente para que se convirtiera en una persona de bien. Su madre, Thelma, formaba parte de la pequeña burguesía de la ciudad de Nueva Orleans, así que veía a su reputación social como algo de primera importancia. Si no podía sobresalir en lo económico, después de todo el padre de Toole era un vendedor de automóviles, al menos lo haría demostrando una alta cultura. Y considerando que Toole nació en 1937, durante un periodo de la historia de Estados Unidos donde las normas sociales eran bastante rígidas, eso contribuyó mucho a formar al joven Toole. Con el tiempo, Toole se volvió más independiente e incluso llegó a visitar Nueva York cuando tenía 17 años, lo cual puede no parecer la gran cosa, pero ese es un viaje de 2,000 kilómetros que, hasta donde sé, realizó por carretera. Esa experiencia de su vida, como muchas otras, aparecen transformadas de cierta manera en La Conjura de los Necios. Por sorprendente que parezca, este viaje no fue lo más interesante que Toole hizo durante su adolescencia, pues a los 16 años escribió una novela, La Biblia de Neón, que solo fue publicada de manera póstuma hasta después del éxito de La Conjura de los Necios. Esta fue una novela escrita para un concurso y cuando Toole no ganó el primer premio, abandonó el manuscrito en su casa y nunca lo volvió a mencionar. Durante sus años universitarios, Toole fue muy conocido por ser una persona muy sociable, de conversación y sentido del humor agudo. Sin embargo, cuando su madre lo visitaba, se retraía completamente. Aparentemente, las altas expectativas que tenía la madre de Toole, y que las expresaba de manera dominante y estridente, pesaban mucho en él. Fue justo en la universidad donde conoció a un profesor de literatura medieval, que tenía un comportamiento excéntrico, que nunca dudaba en decir lo que pensaba por más impropio que fuera, y que de paso vestía siempre un sombrero muy particular todo el tiempo. Este profesor
sin duda fue una de las inspiraciones para el protagonista de La Conjura de los Necios, Ignatius J. Reilly. Gracias a su destacado desempeño académico, Tull recibió una beca de 3 años para estudiar un doctorado en literatura del Renacimiento en la Universidad de Columbia en Nueva York, la cual forma parte de la célebre Ivy League, que es un conjunto de universidades tradicionales de Estados Unidos, que es considerado el más prestigioso de ese país. Poco tiempo después, cuando tenía 22 años, se convirtió en la persona más joven en ser profesor de la Universidad Hunter College, también en Nueva York, lo cual nuevamente es muestra de su enorme capacidad, pues conseguir un cargo como profesor universitario no es nada fácil, incluso para personas con carreras largas y exitosas. Sin embargo, Tull comenzó a resentir un poco el ambiente universitario, demasiado liberal para su formación más bien conservadora, y, claro que sí, también resintió la enorme presión que sentía por parte de su familia para ser extremadamente sobresaliente. Así que cuando sus estudios de doctorado se interrumpieron, cuando fue reclutado en el ejército, aunque esto no fue ideal, tampoco fue tan terrible como pudiera parecer. Tull se puso como propósito en el ejército colocarse en un cargo que le permitiera escribir. Fue asignado para enseñar inglés en Puerto Rico, a los reclutas cuya lengua materna era el español, porque Tull, entre sus talentos, se encontraba saber perfectamente español. Lo cual puede sonar algo extraño, pero no lo es tanto. Nueva Orleans, el lugar donde nació Tull, es una ciudad fundada por Francia. Eso es cierto, pero la mayor parte de su existencia, hasta antes de la independencia de Estados Unidos, fue gobernada por el Imperio Español. De modo que Nueva Orleans tiene una tradición francófona, quizás la mejor conocida, y que encontramos en los nombres de lugares y en los nombres de las personas, pero también tiene una herencia hispana muy importante que es evidente sobre todo en la arquitectura, especialmente y de manera paradójica en el barrio francés. Nueva Orleans es una ciudad con un carácter único en Estados Unidos. Una gran parte de sus particularidades está presente en La Conjura de los Necios. Entre ellas, sobresale la manera en que Tull capturó la forma de hablar de los diferentes grupos sociales de la ciudad. Imagínate, es una ciudad donde hay herencia de habla hispana, francesa e inglesa, así que tienen un acento que es inconfundible. Esto se pierde en la traducción al español, por lo que, si te es posible, vale la pena leer esta novela en inglés. El caso es que el servicio militar de Tull coincidió con la crisis de misiles de Cuba, así que por un tiempo estuvo más ocupado de lo que esperaba. Pero, por extraño que parezca, fue ahí, con el entorno rígido y lejos de un ambiente académico, en el ejército, cuando escribió La Conjura de los Necios, una novela que buscaba capturar la esencia de Nueva Orleans, su hogar. En el ejército, sin embargo, no todo fueron buenas experiencias. Estuvo involucrado en un incidente en el que un soldado intentó suicidarse con una sobredosis de medicamentos y Tull, al encontrarlo sin conocimiento, en lugar de reaccionar inmediatamente, tardó media hora en pedir ayuda, pues esperaba que se recuperara por su cuenta. Esto lo aisló de algunos de sus compañeros de regimiento, lo cual lo llevó a dedicarse aún con más empeño a escribir su novela, prácticamente dedicando todo su tiempo libre a ello. Una vez que dejó el servicio militar, debido a que su padre comenzó a desarrollar ataques de paranoia, que sumados a su pérdida del oído le hacían imposible trabajar, Tull asumió prácticamente por completo la responsabilidad de proveer a sus padres. De vuelta a Nueva Orleans, en 1963 continuó su trabajo como profesor universitario, esta vez en la Universidad solo para mujeres de la ciudad de Nueva Orleans, aunque le fue ofrecido regresar al Hunter College en Nueva York. Y en 1964 finalmente concluye La Conjura de los Necios. Entonces Tull intentó que su obra fuera publicada por una buena editorial y eligió la editorial Simon & Schuster, una de las más importantes y prestigiosas de la época. Y estuvo a nada de que fuera publicado ahí, pues incluso logró establecer contacto por correspondencia con Robert Gottlieb, uno de los editores más importantes de Simon & Schuster, que de hecho fungió como editor jefe y es conocido por dos cosas. La primera es haber publicado la novela satírica Trampa 22 de Joseph Heller, de la cual, por cierto,
platicamos en el episodio 168 de la aventura, la cual se convirtió en una novela clásica de la literatura del siglo XX de Estados Unidos. Y la segunda cosa por la que es conocido es por haber rechazado publicar La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Gottlieb reconoció que Toole tenía enorme talento y le pareció que La conjura de los necios tenía potencial para ser un éxito editorial. Sin embargo, pensaba que necesitaba de algunos ajustes para ser del gusto de las y los lectores. Entre otras cosas, sobresale que pensaba que la novela era sumamente divertida. Pero en su opinión, la historia no tenía un punto. Eran un montón de cosas cómicas que ocurrían sin un gran tema en común que las conectara y les diera sentido. Y sobre esto volveremos un poco más adelante. Los intercambios entre Gottlieb y Toole gradualmente se convirtieron en algo tenso, porque Toole no estaba dispuesto a ceder en las sugerencias de cambios que recibía, y sin atenderlas, su novela no sería publicada. Toole incluso intentó hablar personalmente con Gottlieb en las oficinas de Simon & Schuster en Nueva York, pero como llegó repentinamente al lugar sin avisar, ese día Gottlieb no se encontraba ahí, así que no hubo quien lo recibiera y para Toole esa fue una experiencia muy vergonzosa. Los intercambios por correspondencia con Gottlieb continuaron hasta 1966, sin que nunca lograran llegar a un acuerdo ambas partes. Gottlieb insistía en que La conjura de los necios podría ser publicada y que Toole era un excelente escritor, pero era necesaria una revisión al manuscrito original, y Toole no estaba dispuesto a hacer esos cambios. Después, la madre de Toole lo convenció, entonces, de intentar con un editor local, pero allí también fue rechazado. Finalmente, Toole se sintió muy humillado y se rindió. Abandonó el manuscrito de La conjura de los necios arriba de un ropero en su habitación, de la misma manera que años atrás abandonó el manuscrito de la Biblia de Neón. Y en los años siguientes, las personas cercanas a Toole notaron que su temperamento estaba cambiando. Si bien Toole tenía momentos en los que era muy reservado, esto era algo normal en él, la mayoría de las personas lo conocían como alguien extrovertido, sociable y que cuidaba mucho de su imagen personal. De hecho, este profesor excéntrico que conocí en la universidad y que inspiró a Ignatius tenía un aspecto descuidado, no se vestía de una manera a la moda o respetable, y Toole, en cambio, se vestía siempre de traje, de corbata, con zapatos perfectamente lustrados, así que solía burlarse un poco de su profesor, en tono amistoso, por supuesto. A partir de 1967, las personas cercanas a Toole notaron que empezó a beber alcohol en exceso, que era más cortante en su trato con los demás y, lo más preocupante, afirmaba que estaba siendo perseguido todo el tiempo. Incluso en alguna clase en la que estaba tomando durante su doctorado, llegó a afirmar que las personas estaban tratando de robarle su tesis. Dado el antecedente de ataques de paranoia de su padre, sus amigos le recomendaron que visitara a un neurólogo, pero Toole se rehusó a hacerlo. Además, otras cosas que le afectaron en este periodo fueron los asesinatos del senador de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, y del activista por los derechos civiles de la población negra de Estados Unidos, Martin Luther King. Lo cual no era algo del todo nuevo para Toole, pues años atrás tuvo reacciones muy fuertes, igual que en estos asesinatos, cuando se enteró del suicidio de la célebre actriz Marilyn Monroe y del asesinato del entonces presidente John F. Kennedy. Fueron cosas que de verdad lo impactaron. En 1968 se inscribió en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, con la intención de concluir su doctorado. Sin embargo, su comportamiento, cada vez más errático, lo metió en problemas en la escuela que daba clases al grado de que fue despedido. Además, empezó a asistir cada vez menos a sus cursos de doctorado, de modo que reprobó su semestre. En la Navidad de 1968 incluso se cuenta que pasó la cena de Navidad discutiendo con su madre y afirmando que había algunos dispositivos que estaban grabando todo lo que ocurría en su casa. Al inicio de 1969, en enero, cuando Toole no pudo recuperar su empleo, tuvo una fuerte discusión con su madre y al día siguiente retiró una cantidad importante de dinero de su cuenta bancaria y dejó Nueva Orleans en su automóvil, sin avisarle a nadie excepto a su padre. No sabemos exactamente qué ruta tomó Toole en este viaje,
pero de acuerdo a lo encontrado en su automóvil, sabemos que estuvo de visita en los estados de California y Georgia de Estados Unidos. Y de nuevo, como dato de contexto, Georgia está relativamente cerca de Luisiana, que es el estado en el que se encuentra Nueva Orleans, pero la distancia entre Nueva Orleans y California es de más de 3.000 kilómetros, que Toole los recorrió en automóvil. Estamos hablando de un automóvil de los años 60. En Georgia, Toole intentó visitar la casa de Flannery O'Connor, una escritora que él admiraba mucho y que había fallecido en 1964, cuando apenas tenía 39 años de edad. Sin embargo, no lo logró porque la casa de la autora no estaba abierta para visitantes. El 26 de marzo de 1969, mientras estaba en las afueras de Biloxi, Mississippi, Toole se quitó la vida. Se intoxicó con el humo de escape de su automóvil. Entonces tenía apenas 31 años de edad. Toole dejó una carta que fue entregada a su madre, quien la leyó y destruyó sin que nadie más conociera lo que decía. Ella afirma que eran simplemente un montón de cosas sin sentido, muy violentas, muy desequilibradas. Pero nunca sabremos qué es lo que ahí decía. Solo sus dos padres y una antigua niñera acudieron a su funeral, pues su familia era católica. Quizás no muy practicante, pero entre la población católica, el suicidio es considerado un pecado mortal. Y en su funeral, de hecho, no se menciona que se suicidó, pero fue la razón por la que nadie más asistió a acompañar a su familia. 2 años después, la madre de Toole encontró el manuscrito de La Conjura de los Necios y desde ese momento, su única meta fue lograr que se publicara y que su hijo fuera recordado como un gran autor. Durante los siguientes años envió el manuscrito a todas las editoriales que pudo, sin éxito. Hasta que en 1976 logró entregarle una copia al escritor Walter Percy, que entonces acababa de unirse a los profesores de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans. La introducción del libro La Conjura de los Necios, escrita por el propio Percy, cuenta este encuentro con Thelma Toole, la madre de nuestro autor, y cómo fue que le entregó el manuscrito. Nos cuenta que aceptó leer la novela al ver la determinación de Thelma, una mujer anciana que lo que quería más en el mundo era que la obra de su hijo fuera conocida. Pero esperaba leer un par de páginas, encontrarse, como de costumbre, con un mal libro y mandar una respuesta, eso sí, muy amable, a la señora Toole. Para su sorpresa, cada página que leía lo enganchaba más y más en el libro y sencillamente no daba crédito de lo bueno que era. Así, muy pronto, La Conjura de los Necios fue publicado en 1980. En esta ocasión, por la editorial de la Universidad Estatal de Luisiana. No fue un éxito de ventas inicialmente, pero fue muy bien recibido por la crítica literaria, al grado que ganó el premio Pulitzer de ficción en 1981. Este premio se entrega generalmente al periodismo, pero también tiene esta categoría de ficción, a obras que reflejan mucho del carácter de la cultura norteamericana. Por supuesto, después de recibir este premio, ahora sí que se volvió un éxito de ventas. Thelma Toole se convirtió también en una celebridad, aunque muchas de las cosas que contaba sobre la vida de su hijo tenían muchas contradicciones con lo que otras personas cercanas a él han contado. He tratado de ver tantas entrevistas hechas a Thelma Toole como me ha sido posible y es todo un personaje, tanto que estoy convencido absoluta y definitivamente de que fue la inspiración de más de una de las peculiaridades, no de la madre de Ignatius J. Reilly, nuestro protagonista de esta novela, sino del propio protagonista. Y, bueno, también algunas cosas de la madre del protagonista, sobre todo esta personalidad muy controladora. Ella, sin embargo, lo niega rotundamente, afirmando que alguien con su educación, elegancia, cultura y buen vestir no se parece en nada a los personajes del libro, mucho menos a la madre de Ignatius. Eso es sencillamente imposible. Pero si un día le escuchas hablar y has leído este libro, pues serás tú quien juzgue si esto es cierto o no. Pero déjame decirte que una vez que escuchas hablar a Thelma Toole, comienzas a entender muchísimas cosas de la vida de John Kennedy Toole y también de La Conjura de los Necios. Desde entonces, esta novela ha sido un éxito, se ha publicado en muchísimos idiomas
Y para este momento, seguro que ya quieres saber de qué trata la conjura de los necios, y por supuesto que a eso vamos. Aunque quizás te sorprenda saber que es un libro con una premisa muy sencilla. Nuestra historia, por supuesto que sí, está situada en Nueva Orleans, Estados Unidos. Ahí nos encontramos a nuestro protagonista, Ignatius J. Reilly, un hombre enorme, de 30 años de edad, con un abundante sobrepeso, con un bigote descuidado, siempre despeinado, con su ropa desaliñada, que siempre viste camisa de franela y un sombrero de cazador verde. Ignatius, cuando empieza nuestra historia, se encuentra en Bourbon Street, una de las avenidas principales del barrio francés de la ciudad. Está esperando a que su madre termine de hacer algunas compras en una tienda departamental y ya está un poco de mal humor. Después de todo, es un desperdicio de su valioso tiempo estar ahí, en la calle, rodeado de gente ordinaria, cuando bien podría estar escribiendo alguna de sus ideas excepcionales. Nuestro protagonista podrá ser una persona perezosa que disfruta de placeres banales como ver la televisión todo el día, ir al cine, escuchar música, pero se ve a sí mismo como un intelectual de alto calibre, el último de los hombres cultos de este mundo moderno, que añora el orden de la era medieval. La apariencia de Ignatius es tan peculiar que no pasa desapercibida, y el oficial de policía Mancuso le parece un sujeto sospechoso, así que decide acercarse a interrogarlo y, ojalá, arrestarlo. Eso se vería bien en su evaluación de desempeño. Mancuso comienza a hacerle preguntas a Ignatius y le pide que se identifique, pero Ignatius le contesta de manera petulante. Hay que admitirlo. Tiene cierta razón en protestar porque un policía le interrogue así de la nada sin haber hecho otra cosa que estar en la calle. Aunque también está de más que se haya puesto a denunciar lo decadente que es toda la civilización moderna, la falta de integridad del cuerpo policial y por supuesto que afirme que a la cultura actual lo que le falta es geometría y teología. Sus reclamos son además en forma de gritos, lo cual rápidamente atrae la atención de las personas en la avenida, y muy pronto se forma una pequeña multitud que se junta a ver qué está ocurriendo. La gente se pone del lado de Ignatius, aunque esto no evita que una vez que su madre sale de la tienda y se acerca a defender a su hijo, los dos acusen a un hombre que estaba ahí defendiéndolos y sea él el acusado de causar todo el tumulto. Bueno, este hombre además comete el error de acusar a todos los policías de ser comunistas, que en Estados Unidos de los 60 es una acusación bastante grave, y es razón suficiente para que el oficial Mancuso lo arreste. Mientras todo esto ocurre, Ignatius y su madre aprovechan el caos para escaparse de ahí. Ambos, después de recorrer unas calles, entran a un bar que además es un club de striptease, que se ve, por supuesto, de mala reputación. Sin embargo, están cansados, tienen sed, y estar dentro de un edificio es mejor que andar en la calle mientras la policía los está buscando. Ignatius inmediatamente trata de manera grosera al cantinero del bar, expresando lo decrépito y poco respetable que luce el bar, además de insultar todo lo que tiene a la vista: personas, objetos, incluso conceptos abstractos. Y habla sin cesar de los muchos achaques y dolencias nerviosas que le ha producido su reciente encuentro con la ley, por no mencionar quejarse insistentemente con su madre, porque ¿cómo fue capaz de permitir que estuviera en semejante trance? Además, empieza a contar la larga historia de su viaje en autobús a Baton Rouge, la cual ya ha escuchado una infinidad de veces su madre. Baton Rouge es la capital del estado de Luisiana. E Ignatius en una ocasión fue allí a una entrevista de trabajo. Es una historia larga, porque Ignatius la hace larga, pues en realidad no pasa prácticamente nada de interés, más allá de que el autobús se retrasa un poco porque hubo una manifestación en la carretera. Pero Ignatius lo cuenta como si hubiera sido una epopeya terrorífica que lo ha dejado con indelebles traumas mentales de los cuales quizás nunca logre recuperarse. El cantinero se porta lo más grosero y poco servicial que le es humanamente posible porque quiere que los Reilly se vayan del lugar, porque están incomodando a toda la clientela.
Sin embargo, a ellos no les importa y siguen ahí bebiendo. Ignatius, su refresco favorito, y la señora Riley, cerveza. Darlene, una de las meseras del lugar, toma la desafortunada decisión de mostrar interés por la conversación de Ignatius, pues le suena una persona muy educada. Y lo es, como su madre lo dice, un poco lamentándose. Su hijo ha pasado muchos y muy caros años en la universidad, pero en la actualidad no ha encontrado todavía un buen trabajo digno de su formación. Ignatius, naturalmente, le cuenta a la pobre mesera, desde el principio y sin omitir ningún detalle, sobre su apocalíptico viaje en autobús a Baton Rouge. Y esto hubiera continuado así, con Ignatius platicando, con la señora Riley bebiendo, si no fuera porque llega al lugar Lana Lee, la dueña del bar, y al notar que los Riley le están costando dinero, pues ahuyentan a los clientes y con ello arruinan su inversión, los echa del lugar. Por supuesto que Ignatius reacciona sumamente indignado y sale del lugar vociferando y condenando a todos los presentes usando, eso sí, un lenguaje excesivamente culto y específico. Su madre, ya con muchas copas encima, y después de haberle vendido su sombrero a un hombre exuberante que lo encontró pintoresco, le acompaña a su automóvil. Para este momento quizás ya te lo esperas, pero Ignatius no sabe conducir, así que su madre, que ya tiene problemas para caminar en línea recta y se queja de su artritis, toma el volante. Y por supuesto que sí, Ignatius pasa todo el viaje criticando la manera de conducir de su madre. Vaya, una vez más, no está del todo equivocado porque la manera en que maneja a su madre los pone en riesgo latente de un accidente. Y un accidente ocurre. Los Riley chocan contra un automóvil estacionado con una fuerza tan grande que terminan incrustando ese coche dentro de la casa de su dueño. Y es así que los Riley contraen una deuda sustancial que obliga a Ignatius a hacer algo que detesta profundamente y que de paso causa que su válvula pilórica se bloquee y lo haga hincharse con sus gases digestivos. Algo absolutamente horrible y detestable. Conseguir un trabajo. ¿Lograrán los Riley pagar su deuda? ¿Habrá algún trabajo que Ignatius pueda hacer? ¿Y por qué Ignatius es como es? Todo esto lo descubrirás leyendo La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar un poco de qué tiene de bueno. ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar está el sentido del humor de este libro, el cual te ataca desde diferentes ángulos, por así decirlo. Por una parte está el personaje principal, Ignatius, que tiene una personalidad extraordinaria. Es extravagante, es excéntrico, es una persona rara. Por una parte, efectivamente es muy culto. Se ha graduado de la universidad con un grado en historia medieval y se expresa con un léxico sofisticado, saturado de referencias históricas, filosóficas y literarias. Pero al mismo tiempo es un hombre perezoso, mezquino, mentiroso, manipulador, berrinchudo, de carácter volátil, indisciplinado, petulante y sobre todo desconsiderado. Aunque todo el tiempo se la pasa condenando a la sociedad moderna, que según él se encuentra en un estado de absoluta decadencia y corrupción moral, pasa prácticamente todo su tiempo consumiendo ávidamente los productos culturales modernos. Eso sí, vociferando todo el tiempo lo horribles y los vulgares que son. La historia de La conjura de los necios está situada en la década de 1960, así que las referencias son a productos culturales de esa época. Por ejemplo, la bebida favorita de Ignatius es Dr. Nuts, un refresco sabor almendra, característico de la ciudad de Nueva Orleans y que en la actualidad ya no se fabrica más. También vemos a Ignatius asistir con enorme frecuencia a la matiné del cine, donde hace absurdamente incómoda la experiencia de ver películas a todas las demás personas. No todos disfrutan que alguien esté gritando y que pida la ejecución en público de todos los involucrados de alguna película que, por cualquier razón, no le haya gustado. Y ese es Ignatius. Pero quizás mi ejemplo favorito de esto, de esta contradicción entre la imagen que quiere comunicar Ignatius y lo que realmente es que se la pasa la mayor parte del día viendo televisión. Y entre los programas de televisión que ve, hay uno con números de baile de niños. Evidentemente le gusta porque nunca se lo pierde, pero de todos modos le grita a la televisión
que deberían de fusilar a todos y a cada uno de esos horribles niños bailarines. Ignatius tiene una imagen de sí mismo tan alta que es prácticamente inmune a la crítica, pues difícilmente presta atención a lo que otros dicen de él. Así que pueden estarlo insultando directo en su cara, pero lo único que va a escuchar es aquello que pueda construir como alguna forma de elogio a su enorme genio y, por supuesto, vastos talentos. Así, constantemente nos encontramos con situaciones absurdas donde personas más o menos normales tienen que enfrentar la personalidad excéntrica y contradictoria de Ignatius, lo cual es sumamente divertido. El uso de la ironía como fuente de humor está presente en prácticamente todos los personajes. En general, puedes esperar que los personajes principales de este libro digan algo o se presenten de una manera, pero sus actos no correspondan con ello. Aunque Ignatius tiene la personalidad más desbordante de todas, hay muchas personas en este libro que tienen formas de ser sumamente peculiares, lo cual, desde luego, los lleva a involucrarse en situaciones innecesariamente complicadas. Esa es otra fuente de humor. Los personajes constantemente se ven envueltos en circunstancias descabelladas, que por sus personalidades tan marcadas se van complicando más y más hasta llegar a conclusiones absolutamente estrambóticas. Solo por poner un ejemplo, una de las portadas más famosas de este libro muestra a Ignatius con un hot dog en una mano y un sable en la otra. Este sable es de plástico y es parte de un traje de pirata. Y el hot dog o perro caliente es muy importante para explicar cómo es que obtuvo este traje de pirata. Si quieres saber qué es una historia bastante absurda. Y por si esto no fuera suficiente, una tercera fuente de humor de la conjura de los necios está en el uso del lenguaje. El vocabulario de Ignatius es el mejor ejemplo de ello, pues usa las palabras de una manera muy creativa, con frecuencia con la intención de insultar de maneras completamente innovadoras a los demás. Algunos son tan audaces que te pueden impactar mucho y quizás por eso la única respuesta posible es reír. Los giros en las frases, las palabras usadas en momentos precisos, las descripciones específicas de maneras también inesperadas, todo en conjunto le dan un tono travieso a todo el libro. Si no te hace reír, por lo menos te pone una sonrisa en el rostro la manera en que el autor cuenta todo lo que ocurre, así como la forma en que describe a la ciudad de Nueva Orleans y a sus habitantes. Esto nos lleva a otro aspecto positivo de este libro, que es el retrato de la ciudad de Nueva Orleans y sus características únicas, lo cual vas a encontrar detallado en este libro. Como comentamos un poco al hablar de John Kennedy Toole, Nueva Orleans es una ciudad con una historia y cultura que se distingue de prácticamente todas las demás ciudades de Estados Unidos. Tiene herencia francesa, española y británica. Pero durante su época colonial también fue un centro de comercio y producción de materias primas, en sus famosas plantaciones. Así que también tuvo una población importante de personas esclavizadas, provenientes de África y del Caribe. En el presente, todo esto lo vemos expresado de diferentes maneras. Tenemos el famoso carnaval Mardi Gras, con sus influencias afrocaribeñas y su nombre francés. Tenemos a las personas cajún, con su dialecto muy particular del francés y su cocina, que son descendientes de los colonos franceses. Y por supuesto, Nueva Orleans es la cuna del jazz, un género musical con raíces eminentemente afroamericanas. El autor de algún modo logra mostrarnos un poco de todo esto, y aún más sobre Nueva Orleans. Una parte de ello es la forma en que captura los diferentes acentos y dialectos de inglés propios de la ciudad en la forma de hablar de los personajes. Es un poco triste que esta característica del libro se pierda casi en su totalidad en la traducción al español, porque da mucha identidad a la historia. De verdad se siente como muy propia de un lugar y época específicos. Los lugares que visitan los personajes, las expresiones que usan, las cosas que visten, los alimentos que comen, todo se siente auténtico porque lo es. Es tanta la atención al detalle de esta representación de Nueva Orleans que incluso te pueden dar ganas de conocer más de la ciudad o incluso de visitarla. Y como último punto positivo, creo que es un libro fácil de leer. Puede que te haya hecho sonar que es una obra literaria intimidante, pero La Conjura de los Necios no es un libro inaccesible. Es en realidad una lectura ligera
y las muchas aventuras de nuestros personajes son más bien episódicas. Así que es sencillo retomar la lectura si por alguna razón la tienes que interrumpir. Y mientras tanto, pasan tantas cosas y a un ritmo tan desenfrenado que es difícil aburrirte. Pero nada en la vida es perfecto, así que hay que hablar también de aquellas cosas que podrían no gustarte de este libro. Lo primero, y que a lo mejor te estás preguntando, es si de verdad esta historia no tiene sentido, como decía este editor de Simon & Schuster. No tiene un tema que conecte todo lo que ocurre, todo lo que cuentan, lo que hacen los personajes. Y pues en cierto modo, sí es cierto. No hay un hilo conductor de toda la historia. En un sentido que podamos decir, por ejemplo, claro, esta es una historia sobre lo banal del mundo moderno. Porque no es estrictamente así. Podemos observar este tema en la motivación de casi todos los personajes, por ejemplo. Tienden a ser superficiales y se enfocan a la satisfacción de algo muy carnal, algo muy terrenal. Por ejemplo, el beneficio material. Hay varios personajes que están obsesionados con su estatus económico y social, por ejemplo. Los asuntos materiales es lo que más los mantiene moviéndose y haciendo cosas. No buscan algo más espiritual como lo expresaría Ignatius. Incluso quienes afirman que sí buscan algo menos material, como el propio Ignatius, es evidente que no es así. Y ese también podría ser otro tema. A lo largo del libro, la naturaleza contradictoria de las personas nos es presentada en una multitud de situaciones. A veces incluso observamos cómo reaccionan cuando son confrontadas con estas situaciones de contradicción, que dicen una cosa y hacen otra. Y no parece que esto tenga mayor efecto en ellos porque siguen comportándose con muchas contradicciones. Estos son dos temas que tratan algunos aspectos de la condición humana que seguramente te son familiares, pero solamente son observados. Al final de la historia, que es realmente más un pretexto para contarnos las peripecias de Ignatius, no se siente que el autor haya querido decirte algo, sino más bien quería contarte algo. Solo quería mostrártelo, y como hay mucho de las experiencias personales del autor en lo que hace Ignatius, en lo que vive y en los demás personajes, creo que ese era su propósito. Como el mismo John Kennedy Toole lo dijo en sus cartas hacia los editores de Simon & Schuster. La conjura de los necios es sobre las personas que conoció, la ciudad en la que creció y las cosas que vivió. No puede tratarse de otras cosas. Con eso nos podemos quedar perfectamente. Es un retrato detallado de Nueva Orleans de los años 60, de la vida de John Kennedy Toole. Pero puede ser insuficiente para ti. Puedes quedarte con la sensación de que este libro solamente es un montón de cosas que pasan, sin mucho sentido ni relación entre ellas. Es algo que debes tener en cuenta. Y por otra parte, el humor es siempre subjetivo. En este caso, además de que este libro te parezca gracioso, que hagas clic con su sentido del humor, también dependes de que la forma de comportarse del protagonista, abrasiva y grandilocuente, te parezca ridícula, cómica, en lugar de completamente repulsiva. Si el tipo de humor que te presenta este libro no conecta contigo, y además no logras tolerar a Ignatius como protagonista, va a ser muy difícil que te entretenga leerlo. Y por último, a lo largo de este libro te vas a encontrar con términos que eran más o menos frecuentes en la época, pero actualmente son considerados ofensivos para referirse a otras personas. Son muchos y son dirigidos a distintos grupos de personas, así que es algo que también debes considerar. Y en resumen, ¿recomendaría leer La conjura de los necios de John Kennedy Toole? Absolutamente. Esta es una novela con una historia muy interesante detrás de su autor, de cómo se escribió y de su publicación. Hay quienes argumentan que esta historia detrás del libro es lo que realmente ha hecho memorable a La conjura de los necios. Pero yo creo que no. Genuinamente es un libro muy divertido, con un sentido del humor agudo que te sorprende frecuentemente con lo absurdo de las situaciones que te presenta, que usa el lenguaje de una manera tan creativa, tan innovadora, tan inesperada, que es simplemente un placer leerlo.
También es una novela que captura de una manera increíble todas las minucias que caracterizan al lenguaje y comportamiento de las personas, específicamente de Nueva Orleans, una ciudad de la cual te logra transmitir toda su diversidad y lo que la hace única y especial. Además, estoy seguro de que cada lectura repetida de este libro va a hacer que encuentres algún detalle, algún giro de lenguaje, alguna cosa especial que no habías notado en la primera vez. Es un libro denso, lleno de detalles. Definitivamente, el sentido del humor de este libro no va a ser del gusto de todas las personas, y la historia que te cuenta es más un pretexto que una historia, con un protagonista que puede ser muy desagradable. Pero aún así, si tienes la oportunidad de leerlo, de verdad te recomiendo que la tomes. Es un libro muy recomendable. Esto fue la reseña del libro de este episodio, La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole. Pasemos ahora a los anuncios y saludos. Esta vez tenemos muchos saludos porque no hubo episodio de la aventura en más de un mes y por ello te pido una disculpa. Estuve hasta el cuello de trabajo, lo cual está bien en general, porque nadie le dice que no a tener más trabajo y más sustento, pero también me ha dejado muy agotado. Además de que, como habrás notado, el formato que pensé para hablar de este libro requirió de mucho más tiempo de investigación, de lectura de cosas más allá del libro, de lo que esperaba en un principio. Bueno, no tanto inesperado, pero la verdad es que me apasionó mucho leer y conocer más sobre la conjura de los necios. Pero espero que te haya gustado este formato y si no, también sería bueno saberlo. Pero bueno, decíamos que se han acumulado los saludos, así que empecemos con ellos. Primero, saludos para nuestros amigos de Tipos Móviles, que en este periodo que no hubo podcast, estuve con ellos como invitado, en su podcast que trata sobre libros, literatura y el mundo editorial. Platicamos del libro El océano al final del camino de Neil Gaiman. Y la verdad que no estaría mal que escucharas este episodio de Tipos Móviles, o alguno de los muchos que tiene. Puedes encontrar este podcast en su sitio, tiposmóviles.com, o también en cualquier lugar que escuches podcast. Por supuesto que te recomiendo escuchar el episodio en el que estuve yo, y también he estado en algún otro en alguna ocasión anterior. Tipos Móviles es el nombre del podcast. Ve, escúchalo, no te vas a arrepentir. También saludos, por supuesto, para Heladito, que tiene su podcast, La Opinión de Helado, en el que habla de cine y entretenimiento. Saludos también a Carlos Alanz, que siempre ha querido leer La Conjura de los Necios en inglés, así que ojalá que pronto sea así. Vale mucho la pena leerlo en su idioma original. Saludos también para Elis Martínez, para Lupita Zúñiga Torres, para Chispa Condensada, para Jesús Durán, para Luis Eduardo Monsalvo, para Warren Bruce, para David Cruz y para Jorge Luis. Saludos también para Sergio Villeda, hasta Honduras. Tardó este episodio, pero ya está aquí. Saludos además para Miss Mary, para Alba, que tiene su blog Cine de Escritor, en el que habla de, por supuesto que sí, de cine y de literatura. Hay también saludos para Aaron Plasencia, para PMRG, para Dianis Hernández, para Sonia da Bibliotecar Hernández, para Efra RZ, y hay saludos además para Emma Kirby, para Ruth Clandestina, para Javier Andrade, para César A. Flores, para Luis Santillanes, para Orma Sánchez, y más saludos para Ricardo Luna, Carlos Medina, para Leticia Castillo, para Alicia Alda, para Joel Rodríguez, para Ax García y para el buen Doc Neos Trismegistus. Como siempre, muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por tu paciencia y además este es el episodio 250. Es un número cerrado, un número redondo, así que también digamos que es un episodio especial. Aunque todos los episodios son más o menos especiales. Y si tú también quieres un saludo, quieres hacer una pregunta, quieres recomendar un libro o quejarte de que el podcast sale con poca frecuencia, puedes hacerlo a través de las redes sociales de A la Aventura, que encuentras en alaventura.net. Principalmente, puedes encontrarnos en Twitter, al que nadie jamás le va a llamar X. Puedes encontrarnos en Facebook, pero también estamos, por supuesto, en Apple Podcast, en Spotify, estamos en YouTube, en iVoox, en cualquier lugar que escuches podcast vas a encontrarte A la Aventura.
Y ahí también en alaventura.net están todos los episodios, desde el más reciente al primero de todos. Recuerda, todo en alaaventura.net. Y esta ocasión en especial me da curiosidad saber qué te ha parecido el formato de este episodio. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te gustarían más episodios como este? ¿Prefieres el formato más tradicional? Y desde luego, ¿qué piensas del libro del que platicamos? ¿Lo has leído? ¿Te ha interesado leerlo? ¿O no? Siempre me da curiosidad saber sobre tu punto de vista. Pero con esto hemos llegado al final de este episodio. Y mientras nos encontramos nuevamente, cuídate. Cuida de las personas que están cerca de ti. Y no te olvides que eres una persona muy especial. No importa lo que nadie te diga. Y nos vemos en la próxima.